Porque se ha circulado por las rutas tucumanas, particularmente por algunas como la que va a los valles y otras. Seguramente se cruzó, vio, se indignó, se preocupó, se asustó con los animales sueltos que aparecen a veces a la vera del camino. De hecho, han sido causas de accidentes, le costaron la vida a muchas personas a lo largo de los años. Este parece ser un problema difícil de solucionar porque entran en juego cuestiones culturales, cuestiones estructurales, cuestiones de infraestructura, de recursos, etcétera. Para conversar un poco más sobre este y otros temas, le agradecemos la visita al subjefe de la policía de Tucumán, José Rolando Gómez. ¿Cómo está, comisario? Gracias por venir. ¿Cómo le va? Gracias a ustedes por invitarme. ¿Cómo está? Bueno, venimos informando sobre esta situación en la Gaceta de los Animales Sueltos y una de las cuestiones es que, bueno, es difícil por ahí controlar tanta extensión de rutas, hay un solo camión jaula. ¿Cómo analiza usted esta situación? Bueno, hay que reconocer que es una problemática en el sentido del tema de los animales sueltos. Pero la policía, a pesar de todo, nuestra institución, a través de operativos que se realizan en forma conjunta. Tenemos la sección caballería, que depende de la Unidad Regional Capital, con asiento físico en la capital, y en coordinación con la patrulla rural, la cual tiene sus distintos elementos asignados en las distintas regionales, y la Dirección General también de Policía Vial, también que tiene asignados sus recursos en las distintas regionales, en un trabajo conjunto, dado que las tres divisiones en sí tienen que ver con esta problemática en el sentido, realizan operativos en sí en las distintas regionales, tratando de dar respuesta en el sentido a este flagelo, en el sentido que muchas veces se ve agudizado, muchas veces en la zona, usted dijo, en la zona de los valles, en la 307 en especial, porque por ejemplo en esta época generalmente más se agudiza en el mes de julio, en invierno, porque es algo propio muchas veces de los animales que están en la serranía y dado a la falta de pasturas en las zonas elevadas, bajan, es decir, al no haber alambrados en el sentido, que los circunden en el sentido, bajan a las zonas más bajas. Y esto da lugar a que muchas veces es propio en el sentido que uno vea animales al costado de la ruta. Tengo una consulta con respecto a cómo se operativiza todo esto. Porque, por ejemplo, yo estoy en Tafí del Valle y denuncio que hay un animal suelto, pero el camión, o estoy en Raco y denuncio que hay un animal suelto, el camión está en la capital. ¿Cómo actúa en ese caso la fuerza? ¿Qué hacen los policías, por ejemplo, de la sección de Tafí del Valle? ¿Lo secuestran, lo atan? ¿Cómo se trabaja? Exactamente. En primera instancia, muchas veces en esos casos, en sí, cuando en sí no está centrado un operativo en ciertas regiones, en el sentido, le compete a la comisaría jurisdiccional, la cual se constituye al lugar del hecho, al lugar donde se encuentran estos animales, se los secuestra y se lo constituye a la comisaría propiamente dicha, donde después en sí se solicita la presencia del camión jaula a los efectos de cargar estos animales y llevarlos al predio de caballería. Y cuando, por ejemplo, uno es dueño de un caballo, por ejemplo, se lo secuestran, ¿qué pasa? ¿Qué sanción le cabe? ¿Cómo es la cuestión? Claro, en sí. Ahí nosotros tenemos la ley provincial 3487 que en sí, que carece en sí, en el momento de crearse la ley, carece, podemos decir, de establecer en sí el monto en el sentido de la multa, al respecto tal vez que se actualice. O sea, la ley establece una multa, pero no establece ¿no? sí, establece multa. Tenemos eso carente de la ley. Entonces, una vez que se hace presente el propietario en sí, con la documentación que acredita su propiedad del animal en el sentido, en sí, en el sumario que se establece, porque se hace un sumario por el secuestro del animal, en sí, este es considerado, a través de la asesoría letrada de la institución, en sí un gasto de transporte más la manutención del animal, que es una cuota, que es un monto mínimo que va entre los 1.000 a 1.500 pesos actualmente. Claro. Porque, por cabeza de ganado. En Salta, por ejemplo, hay una ley un poco más dura, las multas es un castigo realmente, representa lo que hay que pagar. ¿Usted cree que sería necesario actualizar la legislación acá en Tucumán con respecto a esto? Sí, porque es algo muy mínimo, ustedes están viendo que el monto es mínimo en el sentido. Claro, o sea, no representa un castigo para la persona a la que, al contrario, ¿y eso modificaría la situación si hubiese un monto que...? Sí, yo pienso que sí, porque el propietario en sí se cuidaría en el sentido de perder un animal, en el sentido. Pero hay muchos casos que muchas veces, en el caso que son
los animales en sí son causa de accidentes, en el Sí. caso muchas veces no aparece el dueño en el sentido. Claro. Claro. Inclusive Sí. les cortan la marca, ¿no? Al rato del accidente se dieron casos que cuando se hacen las pericias, alguien fue, le cortó el Sí. cuero, le sacó la marca. Exactamente, en sí, lo que hace la parte de la marca en sí, Sí. son excepcionados muchas veces para ¿Hay no algún- identificar al propietario. ¿Hay algún sí, registro sí. de los propietarios, de la gente que ya ha sido sumariada, como para tener un control, digo, si estos casos se repiten, Claro. si es la misma persona, los mismos propietarios los que tienen el La descuido? policía de la provincia cuenta con la división Secretaría General. En la división Secretaría General tenemos la sección marcas, donde están registrados en sí los propietarios, Sí. tanto grandes propietarios como Pequeños. los pequeños en el sentido, Sí, por sí. supuesto. Cualquier persona que sea titular de una marca está registrado ahí. Está registrado en el Claro. sentido. Y le hago una consulta. En lo que respecta a los medios operativos con los que cuenta la policía, por ejemplo, camiones, camionetas, personal, ¿usted cree que hace falta más vehículos, por ejemplo, para hacer los operativos? ¿Necesitan más recursos? Creo que en todas las áreas, sí, no solo de la policía muchas veces, es bueno en ese sentido tener los recursos Claro. suficientes en sí. Claro. Pero más allá, en sí, nuestra provincia, si bien es de un territorio chico en el sentido, Sí. no digo que es lo óptimo, Claro. el único camión que actualmente tiene cuenta la policía. Sí, sería bueno contar con un segundo camión en el sentido, pero más allá, dado que no es muy vasta la región en el sentido, le estamos dando respuestas en el sentido a los ¿Ustedes hicieron ya secuestros. este pedido, digo, de manera formal, quizá al Ministerio, de que se puedan ampliar los recursos para atender Generalmente este en los tema? presupuestos anuales en sí se consideran las necesidades que la institución, en el caso, requiere para afrontar año a año las necesidades básicas para un buen desempeño en lo que hace el trabajo Esto institucional. claramente nos resultaría ser prioritario teniendo en cuenta cómo se distribuyen los gastos, o debería serlo, lógicamente, pero a la hora de destinar los fondos... Claro, en el ¿No lo sentido, es? bueno, ahí el presupuesto, una vez que es votado, en sí, toman en cuenta en sí, si lo aprueban o no lo aprueban en su totalidad el presupuesto. Sí, sí, sí. Y conforme a los recursos que tenemos año a año, vemos las prioridades, por supuesto, Claro. de mayor ¿Hoy qué es peso. prioridad, por ejemplo, para Claro. la policía? ¿Qué gasto o para qué necesitan recursos con mayor urgencia en este momento? Bueno, en sí, antes de responder esa pregunta, quiero aclarar en el sentido que hoy la Policía de la Provincia, por ejemplo, se hizo una compra en sí en elementos de protección, Sí. sí, en chalecos balísticos, Sí. RB3, Sí. que ya llegó la primera tanda de 2.000 chalecos. Próximamente en este mes, en 2 semanas, 15 días, estaría llegando la última remisa de 2.000 chalecos más con armamentos también que se ha adquirido. En sí, armas de Estos punta. chalecos, la vida útil de estos chalecos, ¿cuánto es? Está entre 7 años de vida Bien. útil. En el Y sentido. vienen 0 km, o sea, 0 kilómetros. Exactamente, viene, sí, exactamente. Perfecto. El material de Kevlar, Sí. sí, que es el material de protección por excelencia. Bien. Y le vuelvo a la consulta recién sobre las urgencias que tiene hoy la fuerza en lo que respecta a recursos y ese tipo de cosas. ¿Qué sería prioritario poder resolver ahora? Bueno, una es en sí, el tema de los recursos humanos. Es importante en el sentido. Es importante, debemos saber en el sentido que muchas veces yendo a otras policías en sí, haciendo más o menos un balance, en sí se debería tener un hombre cada en sí 100 Sí, habitantes. En sí. Hoy es en sí esa brecha en el sentido está un poco exigua en el sentido en la policía de Tucumán. Claro, porque Es decir, acá es necesitamos uno mayor- cada 200, ¿no? Casi ese número se llega. Ese número. 190. O sea que está habría llegando. que incrementar la cantidad de efectivos Exactamente. policiales. Eso Claro. es importante en el sentido. Y después, por supuesto, todo medio tecnológico en el sentido. Sí. Pero todo eso, medios tecnológicos, cámaras en el sentido, todo eso ya la institución, justamente con el Ministerio de Seguridad, está abordando esa temática y estamos planteando la necesidad de también de ponerlo dentro del nuevo Esto tiene que presupuesto ver, para el medio otro año. tecnológico tiene que ver con el tema de la lucha contra el narcotráfico. Es un tema creo que a los tucumanos preocupa mucho porque en estos últimos tiempos se viene viendo, bueno, primero situaciones que antes quizás no ocurrían, no se visibilizaban tanto, que tienen que ver por ahí con la pelea entre bandas, el crecimiento del narcomenudeo. ¿Tiene que ver con esto, con el combate justamente del narcotráfico, la necesidad de equipo tecnológico?
En sí, en general, sería en general en el sentido, porque no solo en sí abordar lo que hace el narcomenudeo, el narcotráfico, también en sí a los efectos de modernizar, ¿no? El modernizar la funcionamiento de la fuerza en el fuerza sentido, también. la tecnología. Hoy en día, sin la tecnología muchas veces no se pueden hacer en sí ciertas pericias, en el sentido muchas veces tenemos que ir tal vez a Buenos Aires o a otra provincia en el sentido. Por eso es bueno en el sentido de dotar a la fuerza de herramientas en el sentido porque el personal, los profesionales lo tenemos muchas veces. Claro. Sentido. La formación está, faltan los recursos. Exactamente. Claro. Por ahí. Ayer nosotros justamente en Panorama Tucumano mostrábamos un informe sobre los arrebatos, ¿no? El motorrebato como una modalidad que va en creciente aumento. ¿Cómo están atendiendo esta situación con respecto a la cantidad de denuncias que reciben y a lo que puede hacer la fuerza, ¿no? Porque la gente sigue reclamando la presencia de la policía y quejándose de que muchas veces no está, ¿no? Sí, creo que hay que poner o diferenciar dos cosas, la víctima y la victimización. Porque muchas veces en sí, nosotros también hacemos ciertas estadísticas, muchas veces en los barrios a través de los programas de implementación. Claro. Y muchas veces, es cierto, la persona que es víctima es real sobre lo que ocurrió. Pero de ahí tenemos muchas veces personas en el sentido de apoyo, en sí también reclaman inseguridad, en sí, en el sentido. Y muchas veces uno va a hacerle la consulta si es que ha sido víctima y muchos dicen no, en sí, no he sido víctima en el sentido yo, sino fulano, sino el vecino. Sí, muchas veces es la parte, muchas veces la gente que sí, que hay que reconocer es un estado de necesidad, en el sentido que tal vez la inseguridad que ellos sienten, pero muchas veces se victimizan todo el barrio tal vez en el sentido. Pero eso lo estamos, creo, hoy en día a través de los operativos, a la mañana, tarde y la noche, los 7 días a la semana y los 30 o 31 días al mes lo estamos haciendo. Y eso lo estamos revirtiendo en el sentido porque ustedes, si bien tienen una estadística, nosotros, la cantidad de denuncias ha disminuido en ese tipo de flagelos. Pero le hago una pregunta, ¿no? Porque la gente siempre dice, no denunciamos porque no nos reciben la denuncia o porque no tiene ningún tipo de sentido. Esto forma parte también de esto que usted dice, victimizarse por parte de la sociedad, porque habla también de un descreimiento, ¿no? Al accionar de las fuerzas. En el sentido, en sí, de no recibir la denuncia, ya en sí todo el personal de las unidades especiales y comisarías en sí tienen la obligación de recibir la denuncia. Sí. Eso debo dejar bien en claro en el sentido. No puede negarse en sí, más allá que sea falta de sustento en sí lo que él plantee. Después en sede judicial se va a ver si esa denuncia es consistente o no en el sentido. Sí. Para que se le investigue en el sentido. Pero muchas veces las personas, muchas veces que son víctimas en el sentido y donde la policía actúa al momento y le recupera el elemento y tal vez detiene a la persona, la prende en ese momento la persona, no quiere hacer la denuncia. ¿Y por qué? ¿Sí? En el sentido muchas veces por la burocracia en el sentido, porque dice no, porque me voy a perder tiempo, etcétera, etcétera. Al no hacer la denuncia, muchas veces el fiscal no tiene el elemento para disponer que quede detenido esa persona. Y muchas veces se basa en recabar los datos, los antecedentes y que no se adopten medidas privativas de libertad. Porque muchas veces depende también de las personas que tienen que denunciar, a los efectos de que también posteriormente, sucesivamente, si la persona es asidua en el delito, se le haga por lo menos después una acumulación de causas. Claro. Porque si no denuncia, muchas veces uno va a los antecedentes y no tiene los antecedentes. Y sabemos que es una persona que delinque. Claro. Tenemos que tener las herramientas también nosotros para actuar y esa persona quede donde debe quedar. Perfecto. Comisario, muchísimas gracias por venir. No, por favor. Gracias por sus conceptos. Nosotros, Caro,